Sobre el mesón yace un cuerpo. No importa si es grande, pequeño, vivo o muerto, si tiene sangre, si son células o moléculas. Al final, solo es materia expuesta. A partir de ahora en El Conquistador Valdivia presentamos Materia Expuesta, una coproducción de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, donde la entretención, noticias, comentarios y agenda del quehacer científico actual se transmite con una mirada desde el sur del mundo. Aquí están en farmacología y el doctor. 11 de la mañana con 1 minuto y estamos en este segmento llamado Materia Expuesta. Bienvenidos y bienvenidas a todos a este, obviamente, segmento coproducido con Radio El Conquistador, aquí con la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. Vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con el quehacer científico actual y junto con darle una pincelada a las distintas áreas, disciplinas y carreras que se imparten, digamos, en nuestra casa de estudios y en nuestra facultad específicamente. Hoy vamos a conversar con la doctora Eliana Sánchez, químico farmacéutica, Sí, ¿cierto? sí. Además es doctora en biología con mención en neurociencia y su magíster es, perdón, En farmacología. en farmacología. Así que como ya se darán cuenta, estamos listos para hablar de todo lo que tenga que ver con fármacos. Hola, buenos Bienvenida, días, Felipe. Eliana. Sí, buenos días, muchas gracias. Eliana, para entrar un poco en materia y para poder conocerte un poco más, ¿a qué estás dedicada hoy por hoy? Bueno, hoy por hoy doy con mucho entusiasmo clases en la carrera de Química y Farmacia, principalmente en la Facultad de Ciencias, pero soy profesora de farmacología en varias otras carreras, en medicina, en enfermería, en kinesiología también algunas horitas, siempre hacia las áreas de cuando toca dar las clases de psicofármacos. Ahí estoy yo en toxicología, en el abuso de drogas. Esa es el área en la que me he ido especializando, pero no dejo de hacer clases también en otros segmentos por mi background de química farmacéutica. En eso. También estoy haciendo, ahora justo estamos postulando a unos núcleos de innovación en salud y allí se hacen también trabajos multidisciplinares a partir de las prescripciones y para la prevención, por ejemplo, de las interacciones de medicamentos. Estamos tratando de postular allí a un proyecto que nos pueda ayudar a que en las prescripciones y también en las revisiones de las recetas que se hacen en la atención primaria de salud pueda evitarse prescripciones que vayan a ser asociaciones que puedan ser un poco peligrosas, riesgosas para la salud de los pacientes y también hacer una farmacoterapia más segura para la comunidad. Perfecto, harto trabajo. Sí, es harto trabajo, pero Además tengo entendido, por ejemplo, con harta gente. usted fue parte de la comisión que aprobó el uso de la vacuna para el COVID, ¿cierto? Sí, eso. ¿Cómo fue ese trabajo? También, Porque todos nos pusimos la vacuna, perdón. Todos Sí. nos pusimos la vacuna y espero. Pero eso pasó por usted previo. Sí, eso es efectivo y ahí también esa fue una comisión. Yo pertenezco ya hace años a una comisión que es la comisión del registro de nuevos productos farmacéuticos, son los medicamentos que postulan para ser aprobados y tener registros en Chile. Y allí entonces estoy desde el 2016, antes que mí hubo otro colega del Instituto de Farmacia, que es el fundador de la carrera de Química y Farmacia, estaba el doctor Humberto Ders. Y bueno, y en esas comisiones que le llaman el panel de expertos externos que tiene el Instituto de Salud Pública, nosotros sesionamos una vez al mes y allí está compuesto por médicos, otros químicos farmacéuticos de distintas áreas, de bioquímicos también hay, gente de inmunología, y allí nos toca justamente revisar todos los dossiers que presentan los laboratorios para poder darnos cuenta si hay problemas con la seguridad de los medicamentos o que vayan a poder ser eficaces y
y que no sin exponer a la población a riesgos importantes. Nos tocó revisar arduamente aquella vez y con toda la documentación que llegó, porque además eran productos muy novedosos. Esta vacuna que era basada en el ARN mensajero. Entonces fueron, después de que hubo mucha dificultad para adherir a ella, después venía la otra, que era con un modelo más tradicional que todos nos pusimos de virus atenuado, y entonces después también la cantidad de revisión que hay que hacer, desde los estudios preclínicos hasta los ensayos de fase 1, 2 y 3 que presentan los laboratorios, hay que revisarlos exhaustivamente, y para eso también es importante aprender ese trabajo multidisciplinario con todas las áreas y con todas las visiones que puedan estar mirando desde distintos puntos de vista, como un medicamento que puede a veces ser inocuo, también puede impactar en otras, a veces derivado de su propio mecanismo a las personas. No era el caso de la vacuna, donde las reacciones fueron principalmente transitorias, pero ahí siempre hay que estar... no es llegar y vender. No es llegar y vender, no. Hay muchos medicamentos que a sus dosis terapéuticas van generando, y eso es conocido, un porcentaje pequeño de reacciones adversas. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, que cuando comienza a tomar un antialérgico puede que a veces les dé sueño o pero hay algunos otros que empiezan a causar otros efectos que no se notan tan rápido, como por ejemplo a nivel de los niveles de sanguíneos de glucosa, bioquímicamente, intracelularmente, interferir, por ejemplo, en la maquinaria de la termogénesis, de la regulación del metabolismo de los lípidos, e ir generando efectos a largo plazo. Estoy hablando, por ejemplo, muy en especial de algunas familias de los psicofármacos, que tomados en el largo tiempo hay que ir teniendo esos cuidados, y por lo tanto hay que establecer cuáles van a ser los monitoreos que hay que ir haciendo para que la persona pueda ir tomando los medicamentos en las dosis más seguras y en los tiempos también más adecuados. ¿Y eso se hace previo? Se hace previo, o sea, uno mirando ya los mecanismos de acción que tienen los medicamentos molecularmente, muchas veces esos mismos mecanismos celulares en donde tiene que impactar el medicamento, el fármaco, están repetidos en otros lugares. Entonces, por ejemplo, tú diseñas una droga para que un fármaco que actúe en una proteína específica a nivel cardiovascular, pero esa misma proteína, que son receptores farmacológicos, están también repetidos haciendo otras funciones fisiológicas en otras partes del cuerpo. Y es ahí en donde comienzan a aparecer esos efectos colaterales. Esa es la gracia, es como dice la caja negra, que uno toma el medicamento y después espera el efecto. Pero esa caja negra, que es todas las acciones biológicas que van a tener en el resto del organismo, es lo que uno tiene que saber, conocer, y son los famosos llamados mecanismos moleculares de acción de los medicamentos, que son parte de lo que nosotros también les enseñamos a los estudiantes de química y farmacia, y puede parecer difícil, pero se los vamos enseñando de a poco. Ya vamos a en llegar varios ramos. Vamos a llegar a eso. Pero en general, eso, cuando estuvimos en el proceso de aprobación de las vacunas, fue justamente eso. Cada uno desde su disciplina, de su expertise, analizaba lo que le correspondía. Y así estábamos nosotros, que llegamos a los farmacéuticos, yo que estoy como en el área más molecular, a la clínica de farmacología como de sistema, pero también en lo preclínico, y cada vez que toca en esa comisión un psicofármaco, ahí todo el mundo espera que yo les explique con peras y señales mi punto de vista para ir analizando qué tan riesgoso es después hacer la prescripción. Es un trabajo muy bonito, y también nosotros somos el panel experto, no tenemos la decisión final, pero esa vez para las vacunas justamente creo que... Estaban sometidos a mucha presión. A mucha presión. Y claro, mucha presión, sí. Y fue una parte más estresante, pero es lo que hacemos todos los meses. Esa vez incluso nos tocó que nos televisaran a
a nivel nacional, y eso le ponía todavía más presión al cómo teníamos que decidir. Pero estamos en Materia Expuesta conversando con la doctora Eliana Sánchez, quien es investigadora y académica del Instituto de Farmacia de la Universidad Austral de Chile, de la Facultad de Ciencias justamente, y estábamos conversando acerca de cómo fue este trabajo de, digamos, de poner en circulación en Chile la vacuna contra el COVID, que fue ya hace unos cuantos años atrás. Y entrando en otro tipo de materia, hablamos de los medicamentos que son buenos, pero cuando ya se transforman en drogas, que es una parte que usted también ve, tenemos no sé si llamarlo pandemia de la droga zombie, que está azotando grandes lugares como Estados Unidos, otras zonas geográficas, que está pegando con mucha fuerza con el fentanilo. ¿Qué es? Bueno, el fentanilo es un medicamento que nació y fue diseñado para tratar los dolores, por ejemplo, postoperatorios, los dolores post-cáncer. Es un analgésico opioide, esa es su clasificación, y es 50, 100 veces más potente que la misma morfina. Y se utiliza en muy pequeñas cantidades y de manera específica. Y esos son a veces los riesgos que yo menciono. Cuando nos toca ver lo de los psicofármacos, por ejemplo, que van a ser por cualquier vía, uno tiene que estar mirando cuál es el potencial que tiene este medicamento de ser adictivo. Y, por ejemplo, ya es bien conocido que cualquier derivado de la familia opioide, en especial estos que tienen mucha acción sobre los subreceptores mu opioides, tienen mucha capacidad de que el organismo, que la persona se enganche en seguir repitiendo esas dosis. Eso es que activa los llamados circuitos de autorrecompensa. Va a producir en la persona, además del alivio del dolor, termina produciendo sensaciones de felicidad, se menciona, de tranquilidad, y por lo tanto cae en estos potenciales de abuso de personas que buscan evadirse de la realidad. Es satisfacción al final. Es satisfacción, pero química. Es una satisfacción química que inunda al cerebro de neurotransmisores que van modelando, desgraciadamente, hacen cambios que le llamamos neuroplásticos en la sinapsis del cerebro, y se van remodelando circuitos que antes eran para poder planificar el día, el futuro, y van quedando, le llaman, usurpados por el mecanismo de abuso de drogas, y entonces la persona por eso va perdiendo el interés por otras actividades y centrándose solo en su única meta es volver a conseguir la droga para volver a tener ya sea el estado de gratificación o evitar lo que se produce después, que es el síndrome de abstinencia de la droga, que a veces es más potente que la misma satisfacción que se buscó conseguir. Me gustaría introducir la pregunta de cómo se hace un fármaco, pero primero, porque me imagino que si uno estudia química y farmacia, aprende todo eso, ¿verdad? Aprende todo eso, sí. Y que no es solo estar en la farmacia. No es solo estar en la farmacia. Vamos descubriendo claro. qué significa esto de ser químico o química farmacéutica. ¿Cómo es la carrera? Bueno, la carrera es hermosa. La carrera es demandante para el estudiante, pero si se comienzan a estudiar bien, la carrera parte con cursos básicos de nivelaciones de matemáticas y química, que tienden a veces a hacer lo que atemorizan un poco a los estudiantes al inicio, pero y van todos desde el primero o segundo año van teniendo un cursito, 2 cursitos de farmacología. Entonces vamos entrando, por ejemplo, en los mecanismos de la farmacología. Es importante y la vamos enseñando desde los principios, la molecular, enseñamos la química orgánica de los medicamentos. Si bien en nuestra área no se les enseña a sintetizar y a diseñar un medicamento desde la parte química, porque para eso hay otras carreras, sí se les enseña cuáles son los efectos que van teniendo los candidatos, por ejemplo, a medicamentos en distintos tejidos celulares.
Hay colegas que trabajan en mi instituto, como Carolina Manosalva, que ya empiezan a probar a niveles in vitro, en cultivos celulares, cómo funcionan algunos candidatos a productos. Tengo colegas también que trabajan a partir de extraer productos naturales para ir probándolos también como futuros candidatos a moléculas, y se hacen muchos experimentos in vitro, que es a lo que pueden tener acceso los estudiantes, ya sea en unidades de investigación, en las tesis. Hoy también van aprendiendo algo en los prácticos que tienen en la carrera. Pero ya después, más adelante, en clases tienen tecnología farmacéutica, en donde aprenden a elaborar comprimidos, también aprenden a elaborar algunos productos cosméticos, pero las fases, comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones, eso también lo aprenden a hacer. Y después, más adelante, tienen ramos en donde ya van comprendiendo cómo los fármacos se instalan en la terapéutica de una persona. Nosotros a veces tendemos a decirles a los estudiantes, si bien estamos sumamente centrados en los fármacos y en la farmacoterapia, nunca tenemos que olvidar que para poder sanar una persona en una patología, no son los medicamentos la única meta, que ese es el modelo biomédico que dice, sino que tiene que ser algo más complementario, y a veces los medicamentos son una de los pilares del tratamiento de una enfermedad, pero no son el único. Nosotros, tanto como sociedad, nos hemos ido haciendo a veces muy usuarios de muchos medicamentos, y ahí es donde también empiezan los riesgos. Y eso se les va enseñando también en los ramos que ya tienen más hacia el final de la carrera. ¿Cuáles son las áreas? Porque entiendo que estar en la farmacia es una de las cuantas dedicaciones que puede tener el químico farmacéutico. Sí. Bueno, los estudiantes de química y farmacia no salen con especializaciones para ir a trabajar a distintos campos. Todos aprenden exactamente lo mismo de todo. Uno podría decir que al final hacen una mini dirección hacia un área u otra con su trabajo final de titulación. Algunos hacen internado en alguna empresa, alguna industria farmacéutica, por ejemplo, en el Instituto Médico Legal, o hacen tesis en los laboratorios que te estaba mencionando. Por ejemplo, tenemos otro colega, Francisco Arriagada, que él modifica en los ramos de biofarmacia, se mejora, por ejemplo, se optimiza cómo un medicamento alcanza algunos sitios en el cuerpo humano y no otros, que esas son las ventajas que uno dice, vamos llevando un medicamento a donde lo queremos, pero no a donde vaya a perjudicar. Y eso también se requiere, digamos, de conocimiento. Futuro químico farmacéutico puede trabajar directamente, como decías, en farmacia, puede ir a trabajar ahora que hay mucho en una nueva forma de hacer la vigilancia de las terapias más seguras a nivel de atención primaria de salud. Allí también entonces hay dispensación vigilada de medicamentos cuando la persona va a buscar su receta. También hay químicos farmacéuticos allí. En la industria farmacéutica hay muchísimos químicos farmacéuticos desde las etapas de la fabricación de los comprimidos, por ejemplo, del producto farmacéutico, hasta los controles de calidad que haya que tener después. También los hay en las áreas de marketing, y ahí es donde nosotros les decimos, cuando usted diseñe el folleto de marketing para el producto, acuérdese de todo lo que aprendió, sea ético. ¿A qué se refiere esa? ¿A la etiqueta del...? No me refiero a que se comercialicen los productos con las verdaderas acciones y que no haya mucha letra chica de los efectos adversos. Entonces, porque siempre lo tienen. Siempre lo tienen. Entonces, que se sea claro y honesto en esas peticiones. 11 de la mañana con 20 minutos y estamos en este segmento coproducido
llamado Materia Expuesta, obviamente un trabajo entre la radio El Conquistador y la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, conversando con la doctora Eliana Sánchez, y estamos hablando de todo lo que tenga que ver con fármacos. Ella es químico farmacéutico, y ya que estamos viendo cuáles son los distintos aspectos de esta carrera, en síntesis, para la persona que nos va escuchando o en el auto o está en la oficina, estos papás de futuros estudiantes nuestros, ¿cómo es que se hace un medicamento realmente en Chile? Así como parte por parte, se planifica, se cosecha, se mezclan las cosas, se pide permiso, se analiza. ¿Cómo es el procedimiento? En Chile nosotros tenemos al debe la parte del diseño de un medicamento desde cero. Generalmente lo que nos llega acá a Chile ya es una molécula patentada que busca fabricarse. Y entonces la investigación y desarrollo de candidatos a moléculas se hace a nivel de las universidades, por ejemplo, y de allí pueden participar los estudiantes de química y farmacia durante sus tesis. Pero, por ejemplo, si alguien quiere investigar y diseñarlo, requiere, después de estudiar la carrera, hacer cursos de magíster, de doctorado, en distintas especializaciones. Pero ya después en Chile se puede trabajar en la planta, pero de la producción, pero los permisos que se tienen que hacer se hacen a través del Instituto de Salud Pública, que tiene la Agencia Nacional de Medicamentos, que es ANAMED, y de allí entonces presentan los laboratorios toda la documentación que va avalando la posibilidad de incorporar ese medicamento al mercado nacional. Allí tiene que demostrar, por ejemplo, que es tan bueno o mejor que los parientes cercanos que tenga en su competencia. Y también hay ahí en ANAMED un subdepartamento que va vigilando, va recibiendo el reporte de los productos que fueron recientemente aprobados, y que esas, digamos, que es lo que se le llama la etapa de post-marketing, los informes periódicos de seguridad que tiene que ir cumpliendo después un medicamento. Porque cuando se prueba y se analiza, generalmente se prueban a medida casi de laboratorio con los voluntarios enrolados, que están siendo sometidos a bastantes controles, a la gente que le dice no se olvide, tómese la dosis correcta, no un poco más, no un poco menos, y alcanzan a ser como 5.000 personas tomando el medicamento, mientras están con el otro, que es el grupo control, que toma el que siempre hubo, o si es novedoso, el placebo, que se le llama, el que no tiene nada. Y van aprendiendo de los efectos que va teniendo, de los que te decía yo, apareciendo los efectos adversos, que a veces son 1 en cada 3.000 personas. Entonces no alcanzaste a dimensionar si tu medicamento realmente tenía un efecto grave. Y a medida que van estos reportes que tienen que ir mencionándose, si hubo una reacción adversa grave, se tiene que notificar. Y eso el Instituto de Salud va sabiendo, y cada tanto, si se acumuló, por ejemplo, aquí hubo 5 o 6 muertes en tanto tiempo, se le ponen alerta a esos medicamentos y se dice hay que restringirlo, hay que hacerlo con receta retenida si es que produjo adicción, por ejemplo, recetas cheques incluso, que le ponen más restricciones a la venta. Ahí hay otra línea de dominio de las áreas de los químicos farmacéuticos, que son las áreas regulatorias. Tiene que haber gente que esté fiscalizando que todo se esté haciendo bien y en la norma. Y entonces, pero también hay que saber por qué. Por eso es que a los estudiantes no se les dice usted se va a dedicar a farmacia, entonces no tiene que saber de farmacología. Todos tienen que saber de las distintas áreas de farmacología, de gestión farmacéutica, de toxicología, de tecnología farmacéutica, porque es importante comprender que no estamos trabajando con un producto comercial común y corriente. Es algo que va a impactar, no es un dulce, y que va a impactar de manera positiva, pero también de manera riesgosa nuestra salud.
Ya estamos finalizando la presente edición de Materia Expuesta. Me gustaría pedirle dos cosas. Sí, a mí me gusta la química y farmacia, pero no soy tan bueno en química, por ejemplo. Ese miedo se me pasa en el primer año, si me animo. Definitivamente, nosotros, si bien se llama química, vamos enseñándole la química de una manera dosificada a los estudiantes. La química está presente, pero es una química más biológica, que no es tan así de la fórmula química o de la síntesis química. Ese no es el fuerte en la carrera de química y farmacia. Y esos son los ramos: química general, química orgánica, son en los primeros años. Y luego ya comienzan a hacer la farmacoquímica, que yo diría que tiene muy baja tasa de reprobación, si es lo que preguntan los estudiantes. Pero nosotros vemos los estudiantes, mis cursos, yo hago clases ya tercero, cuarto, y tengo cursos de 70 estudiantes, y quiere decir que sí pasan, que sí van avanzando en la carrera. Van aprendiendo, los vemos cómo disfrutan, cómo conversan, cómo se van apropiando del lenguaje de ser químico farmacéutico, química farmacéutica. Perfecto. Solo nos queda pendiente una invitación entonces a todos esos papás de futuros estudiantes o estudiantes que en este momento pueden estar escuchándonos a través de la radio o bien por las redes sociales, porque esto obviamente queda en las redes sociales. Invítenos a estudiar químico y farmacia. Sí, química y farmacia es una carrera que realmente apasiona. Yo diría que es algo que podemos decir con mucha seguridad. Todos quienes la hemos cursado, yo lo veo en mis colegas, cómo le ponen la pasión a sus clases. Somos un grupo, por ejemplo, en química y farmacia, en el Instituto de Farmacia, somos 14 académicos, profesores, tutores que van hacia los campos clínicos acompañando a los estudiantes, y que vemos y disfrutamos cómo van aprendiendo los estudiantes. Este año tuvimos la graduación, y me llamó poderosamente la atención que vinieron estudiantes que estaban trabajando en Punta Arenas, en Antofagasta, y se dieron el viaje a venir a su ceremonia de titulación a la Universidad Austral de Chile, porque le tienen cariño. O sea, es algo que realmente marca. Ahora en química y farmacia los estudiantes, tanto profesores como estudiantes, tenemos nuevas instalaciones. Los estudiantes tienen una maravillosa planta piloto en el campus Teja, y también los laboratorios de investigación están muy bonitos. Así es que yo creo que... Y tienen muy buena empleabilidad. Los estudiantes, o sea, el futuro químico farmacéutico, ya revisamos así, y sé que se me fueron muchos campos, los de los químicos farmacéuticos que están en las áreas hospitalarias. Hay muchísimo campo para el químico, para que se pueda desempeñar en químico, como químico farmacéutico. Como te digo, no existe la especialización. Después, pues, por supuesto, hay cursos de posgrado que tienen que ir llegando, ir logrando, pero todos cuando terminan egresados tienen la misma capacidad, el mismo potencial para poder buscar un empleo. Perfecto, entonces nos despedimos. Este segmento coproducido entre Radio El Conquistador y la Facultad de Ciencias lo estamos haciendo todos los días martes, para que está también invitada a seguirnos a eso de las 11 de la mañana. Así que a todos quienes nos están escuchando por la señal de Radio El Conquistador y por las redes sociales también, seguimos haciendo, digamos, este segmento llamado Materia Expuesta, conversando de las distintas disciplinas y las carreras también de pregrado que se imparten en la Facultad de Ciencias. Doctora Eliana Sánchez, un gusto conversar con usted. La esperamos nuevamente en algún futuro para que sigamos conversando de todo lo que tenga que ver con farmacia. Ya pues, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Y a todos ustedes nos reencontramos el próximo martes a eso de las 11 de la mañana. Todo se registró, clasificó y discutió. Así se cierra el laboratorio de Materia Expuesta. Nos reencontramos con toda la entretención, noticias, comentarios y agenda de la ciencia, todos los martes desde las 11 de la mañana, aquí en Radio El Conquistador Valdivia.